En Dios confío. Y ahora vamos a hacer la segunda parte. En Dios confío, segunda parte o número 2. ¿Sí se acuerdan que estuvimos hablando de tener confianza y de confiar en Dios el domingo pasado? Amén. Bueno, estuvimos hablando el domingo pasado un poquito sobre de que no podemos confiar en alguien que no conocemos, que es bien importante que tengamos conocimiento o conocer a la persona para poder confiar en él. No podemos nada más decir, bueno, yo me voy a ceder a esto con alguien, o sí voy a confiar, o voy a entregar, o voy a dejar algo y no conocerlo. Así es con Dios. Con Dios tenemos también que conocerlo. A medida que lo conocemos más a Dios, vamos a poder aumentar nuestra confianza. Entonces es bien importante que nosotros leamos las Escrituras, leamos la Biblia, porque esta es una de las maneras, no digo la única, porque también el Espíritu Santo nos está revelando y mostrando a Cristo en tantas cosas. Muchas veces nos revela a Cristo cuando salimos, cuando vemos simplemente la creación, la naturaleza. Ahí nos está revelando también la grandeza y el amor de Dios. Que Dios hizo todo esto, dice la palabra, para nosotros. Entonces, pero nosotros tenemos que ir a su palabra. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, Él nos da la salvación. Pero dice la palabra que el propósito de esa salvación es que tengamos la vida eterna. El jueves hablamos de la vida eterna. Entonces, como todos hemos escuchado, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito de Dios en la salvación es que nosotros tengamos vida eterna. La palabra nos enseña que Jesucristo es la vida eterna. Al momento que nosotros recibimos a Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Y hablábamos el jueves con referencia a lo que es la vida eterna, porque muchas veces pensamos que la vida eterna es que vamos a vivir por la eternidad, que tenemos una vida que vamos a estar toda la eternidad vivos, pero eso en sí es algo que todos ya tenemos. Todos nacimos y como hombres, como humanos, con un espíritu. El problema es dónde va a ir ese espíritu. ¿Va a estar en la eternidad con Dios o va a estar en la eternidad separado de Dios? Jesucristo habló del infierno. Muchos dicen, bueno, pero el infierno, ¿cómo puede ser un lugar tan terrible? El que más predicó acerca del infierno, y podemos leer en los evangelios, fue Jesucristo. De hecho, en el antiguo pacto no había un entendimiento, en el Antiguo Testamento no había un entendimiento o una revelación muy clara de lo que era ese lugar. Pero la verdad es que todos vamos a vivir eternamente, todos, unos con Dios y otros separados de Dios. Pero la palabra nos enseña que la vida eterna empieza aquí. Empieza desde el momento en que recibimos a Jesús. Vamos a leer Juan 17:3 y dice, aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna, conocer a Jesús. De hecho, ese es el motivo y eso es por lo cual Dios vino a salvarnos, para que conociéramos a Jesús, para que conociéramos al Padre y al quien Él envió, que fue a Jesucristo. Entonces, conocerlo a Él es nuestra máxima encomienda. Dios quiere que vivamos la vida eterna, que lo conozcamos a Él, que conozcamos a Jesús. De hecho, de eso se va a tratar todo el tiempo. La eternidad de nosotros empezó en Cristo aquí. Al momento que recibimos a Jesús, ya tenemos vida eterna con Él. No va a ser cuando ya estemos allá en el cielo. Allá en el cielo ya lo vamos a conocer cara a cara. Vamos a tener un conocimiento, vamos a oírlo cara a cara. Vamos a ver toda su gloria y su esplendor sin ninguna cosa que nos estorbe. Lo vamos a conocer. Pero Dios nos regala el que lo conozcamos aquí a Él. Que podamos desde ahorita comenzar a vivir la vida eterna, conocerlo
en las Escrituras, conocerlo por medio del Espíritu Santo. Y ese es el fundamento por el cual nosotros vamos a poder confiar en Dios cuando lo conocemos. Entre más lo conocemos, más podemos confiar en Él. Fíjate, cuando lo conocemos más, nos vamos a dar cuenta que Él es digno de toda nuestra confianza, que Él merece realmente, el Señor, toda nuestra confianza. El hombre puede fallar, nosotros podemos mentir, nosotros podemos fallarle a las personas, pero Dios nunca falla. Dice en Números, creo que es capítulo 11, déjame ver, Números 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, eso es. Todo lo que Dios dijo se mantiene, su palabra se mantiene. Dice la palabra que el Señor sostiene todo el universo con su palabra. Imagínate que Dios faltara a su palabra, simplemente el universo entero se caería, colapsaría todo, porque Dios dice que sostiene con su palabra el universo. Entonces nos da una garantía de que nosotros podemos confiar totalmente en la palabra de Dios, en lo que Él dijo, en sus promesas. Nosotros podemos estar con una certeza de que Dios cumple todo aquello que dijo. Y fíjate que muchos pensamos que los va a cumplir en un futuro, pero dice la palabra que en Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas. Cuando Jesús murió, en Él se cumplieron todas las promesas. Y dice que todas las promesas en Cristo, en Jesús, ya son sí y son amén. Eso quiere decir que todo lo que se prometió, todas las bendiciones de las cuales habla la Biblia, ya fueron cumplidas y ya están disponibles para ti y para mí. Amén. Lo que hace cualquier transacción que se lleva a cabo de las bendiciones de Dios tiene que ser por medio de la confianza. Les había hablado que la moneda del reino es la confianza. Con lo que podemos adquirir de Dios es por medio de la confianza. La fe es igual, eso es sinónimo de la confianza, fe, confianza en Dios. Esa es la manera como nosotros podemos adquirir de Dios. Entonces, todas las cosas ya nos fueron dadas, todo está en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos está en Él. Él es ya ahora nuestra fuente. Habíamos leído la cita de Jeremías 17:7, que dice: benditos, pero benditos son los que confían en el Señor. Y habíamos hablado de esta cita y que han hecho del Señor sea su esperanza y confianza. Benditos los que confían en el Señor. Y decía el verso siguiente: serán como árboles plantados junto a la riviera, junto al río. Cuando nosotros estamos plantados junto al río, junto a la fuente que es Cristo Jesús, nosotros vamos a poder tener todo lo que nosotros requerimos para la vida. Él es nuestra fuente, Jesucristo. Y fíjate cuando dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, la palabra bendito quiere decir bienaventurado, bendecido, que no te falta nada. Cuando confías en el Señor, tú estás en esa condición. Tú puedes adquirir y tomar de todo lo que Dios hizo provisión en Cristo Jesús y suplir todas tus necesidades. Todas es todo. En Él fueron suplidas todas nuestras necesidades. Él es nuestra confianza. Y la bendición es algo que ya también fue asegurado en Cristo Jesús. Dice Efesios 1:3, gracias doy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, bendijo, no nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjate que en Cristo Jesús tú ya estás bendecido. Tú tienes todas las bendiciones. Muchos dicen, bueno, yo quiero pedirle a Dios para que me bendiga. No, tú ya no le tienes que pedir a Dios que te bendiga. Él ya te bendijo hace 2000 años. En el antiguo pacto,
era algo tan valioso el reconocer la bendición. ¿Sabías que en el antiguo pacto, tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento, lo que los antiguos valoraban, que sus padres los bendijeran? Decían que la bendición principal iba sobre el primogénito. Y había casos como el de Jacob y Esaú que pelearon por esa primogenitura. Era tan valioso. Un día Jacob, que fue Israel, hombre que hizo pacto Dios con él, dice que luchó con un ángel que decimos fue Dios mismo, Jesucristo. Y decía Jacob, no te suelto hasta que me bendigas. Y dice que luchó con él porque él reconocía, decía, tu bendición es lo que yo necesito para tener todo en mi vida. El éxito que yo necesito está en tu bendición. Él reconocía que la bendición, y así como muchos antiguos de sus padres, cuando decía, ven, te voy a bendecir, decían, si yo tengo la bendición de mi padre, yo tengo asegurado todo en mi vida, me va a ir bien. ¿Sabes? En Cristo Jesús, tú ya fuiste bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando dice en los lugares celestiales, es que está en el Espíritu. Antes de que sea tangible una bendición, la bendición primero está en lo invisible, en los lugares celestiales. Y nosotros debemos de creer esa bendición en lo invisible antes de que podamos verla visible. Por eso dice la palabra que nosotros no vamos por vista, nosotros vamos por fe. Nosotros tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios, caminar por fe y reconocer esa bendición en tu vida. Sabes, dicen los antiguos que desearían vivir o ver los días que tú y yo vivimos ahora. Estamos viviendo en los días de la gracia de Dios en Cristo. Que en Cristo Jesús tenemos todas las cosas, no te falta nada, cantábamos hace un momento. No nos falta nada, en Él estamos completos. ¿Sabes que en Él, en tu fuente, tu recurso que es Cristo, está todo lo que tú necesitas? No se trata de decir es que Señor, tú puedes fallar. Dios no falla, es imposible para Él fallar. Su palabra sostiene el universo, su palabra se cumple. El problema es cuánto tú confías en Él. No es si Él vaya a fallar, es cuánto tú confías en Él. Cuando yo entendí esta revelación hace un tiempo, le dije, ¿sabes qué, mi amor? Le dije a mi esposa, dije, wow, Dios no falla. Su palabra va, como dice la palabra, y hace aquello por lo cual fue enviada y no regresa a Él vacía. Su palabra se cumple. Es bien importante conocer su palabra, conocer su voluntad. Muchos dicen, porque no conocen su voluntad, dicen, bueno, si Dios quiere, yo voy a sanar. No, déjame decirte que tú puedes ver en la palabra de Dios que la voluntad de Dios siempre es que tú estés sano. No es que a lo mejor sí, Jesús pagó por tu salud. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando yo entendí esa revelación, y como decía hace rato mi esposa, yo puedo tener todo el conocimiento, pero si yo no tengo la revelación de eso, yo nomás voy a decir como le hacía antes, sí, amén, pero yo te voy a decir, es verdad, yo lo vivo. Yo lo estoy viviendo ahora. Y no digo que tenga todo perfecto. Todavía voy caminando en ello. Todavía, día a día, tengo que practicar el poner mi confianza en Dios. Cuando vengo y me paro aquí enfrente de ustedes, yo dependo de Él. No es mi habilidad. No crean que yo nací, que yo fui un niño que decían, es que era el que daba la oratoria. Es que puede tener elocuencia. No. Yo no tengo elocuencia, lo que yo tengo es un denuedo, que no es mío, es de Él. Amén. Gloria a Él. Amén. Él dice la palabra, Él es el que nos hace ministros competentes. Él por su Espíritu Santo. Yo me paro aquí y yo no dependo de mí, no dependo de lo que yo aprendo, yo dependo del Espíritu Santo. Yo dependo de su palabra y de caminar cada día y decir, Señor, yo confío en ti. Quiero llegar como Pablo. ¿Y qué dijo? He caminado mi carrera, he acabado, he guardado la fe. Quiero caminar con Dios.
Y así Dios quiere que tú camines con Él. Dios quiere que tú confíes en Él en todo. Que Él sea tu fuente, que Él sea tu recurso. Él es quien te va a dar siempre y asegurar siempre la victoria en tu vida. Él es. Gloria a Dios, gloria al Señor. Mira, es importante confiar en Dios y mantenernos siempre con una expectativa de que las cosas van a suceder, que lo que tú estás esperando viene. Yo te dije la semana pasada, no porque tú no veas o no tengas lo que estás creyendo, quiere decir que no viene en camino. Sabes, la fe produce paciencia. Nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Mira, muchas cosas que yo estuve batallando en mi salud, tuve que tener paciencia y esperar en Dios. Antes decía, ay, es que pues no recibí mi salud, tal vez la siguiente vez. No puedes regresar. Si tú creíste en Dios, tú ya estás sano. Espera ver la manifestación. Como te dije, ahí está. Pero tú tienes que, de lo invisible, poderlo traer. Primero creer en lo invisible y traerlo a lo visible. Dice que el universo fue creado por lo que no se ve. Todo lo que vemos fue creado por lo que no se ve, por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza en lo que no vemos. En Dios, en Cristo Jesús, en su palabra. Si Él dijo, eso se cumple en tu vida. No porque no veas resultado, creas que tu fe no está funcionando. Mantente, tu fe está funcionando. Tu fe está funcionando. Ten paciencia, espera y verás la manifestación de aquello por lo cual tú estás creyendo. Pero tienes que mantenerte, tienes que creer y continuando día a día demostrándole a Dios que tú estás confiando en Él. El Señor trabaja cuando tú descansas. Lo que Cristo hizo por nosotros viene a manifestarse cuando nosotros descansamos. Si tú quieres hacerlo por tus fuerzas, tú quieres solucionar todo lo que tú estás ahorita batallando, la situación difícil por la que estás pasando, y dices, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir allá, tal vez el hombre me puede ayudar, y tú pones al hombre, o tú pones otra cosa, tal vez el dinero, tal vez cualquier cosa. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, porque tú tienes que poner primeramente a Dios. Antes de correr a cualquier otro lado, Señor, tú eres mi confianza. Pongo delante de ti toda mi situación, este problema, esta dificultad, la pongo primero a ti. Antes de que tú te quieras mover, que tú te quieras levantar de tu silla, necesitas confiar en Dios. Amén. Aleluya. Practica meditar en Dios en cuanto Él te ama a ti. Es bien importante que nosotros practiquemos meditar en el amor de Dios. ¿Cuánto Dios te ama? Dice la palabra que tenemos que meditar la palabra día y noche, día y noche. En Josué, no me acuerdo la cita, pero dice que guardemos en nuestro corazón este libro de instrucción. Y que meditemos en él de día y de noche. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Tenemos que meditar. Y sabes, es bien importante que comencemos a meditar en el amor de Dios. Cuando nosotros confiamos en que alguien nos ama, tal vez en un momento tú has dicho, pues yo confío en que me ama mi mamá. Que mi mamá no sería capaz de dejarme una noche afuera, en frío, o olvidado en el colegio. Mis hijos una vez, Sofi, no pasamos por ella y se asustó. Pero tal vez tú estás seguro, dices, mi mamá o mi papá no me van a dejar aquí. Porque confías cuánto Él te ama. Confías decir, no me van a dejar aquí en la escuela y se van a olvidar de mí. Mi mamá no se va a olvidar de darme de comer. Yo sé que va a haber comida en mi casa. Yo sé que va a haber lo que necesito. Mi papá
Mi papá se va a cuidarme de que yo tenga una chamarra cuando hace frío. No va a dejar mi papá, porque yo confío que Él me va a abrigar, que Él me va a comprar la chamarra, el suéter, lo que necesito para cubrirme. ¿Por qué? Porque confiamos en cuánto nos ama. Así, de esta manera, nosotros debemos de confiar en Dios. A medida que meditas y sabes cuánto Dios te ama a ti, es cuando tú puedes confiar, y le puedes confiar por cosas mayores. A mí llega una hija y sabe cuánto yo la amo y me dice: papá, ya sé qué quiero ahora, quiero el iPhone 10, quiero el otro. Le digo: bueno, ¿quiere? Y dice: ¿por qué me lo dice? Porque ella confía en que yo la amo a ella. Cuando confías, tú esperas recibir. Cuando tú sabes cuánto te aman, tú esperas recibir. Y de esta manera nosotros debemos de meditar y conocer el amor de Dios. ¿Sabes? Dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Lo contrario a la confianza es el temor. Cuando tú no confías, ya sea en alguien, que en este caso no debemos de poner nuestra confianza, pero un ejemplo, si yo no confiara en alguien que trabaja con nosotros, que es chofer de nuestros hijos, y le decimos: vas a ir a recoger a Sofía Gimnasia a las 7. Si yo no confiara en él, yo estuviera preocupado y temor: no se vaya a quedar mi hija afuera, no se vaya a quedar ahí, se van todos y se vaya a quedar ahí. Pero yo descanso, porque yo confío que Él va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Igual, nosotros tenemos que confiar completamente en nuestro Dios y no tener temor, no temer temor. Fíjate, 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva con sí castigo. Cuando temes, trae castigo, te atormenta. El temor te va a atormentar, el temor te va a quitar el sueño. Pero dice que en el amor no hay temor. Dice: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene temor todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Todavía no sabe cuánto Dios te ama. Porque el perfecto amor, que es el de Dios, cuando tú lo entiendes cuánto Dios te ama, no hay temor. El temor se va automáticamente. Fíjate, uno de los discípulos de Jesús, Juan, él decía en el libro de Juan, lo vemos, y podemos leer, las epístolas de Juan, y podemos leer lo que escribió Juan en la Biblia, y te vas a dar cuenta que él se describía a sí mismo como el discípulo que Cristo amaba más. Él se consideraba a él mismo como el discípulo que Cristo amaba. Él reconocía, decía: es que yo soy el amado, a mí me ama el Señor, yo soy el que el Señor ama. Él entendía el amor de Dios. Un día estaba Juan con Cristo y estaban todos en la mesa, pero Juan estaba ahí al lado de Jesús. Y dice que que Juan se recostaba en el pecho de Cristo. Él estaba ahí pegado en el corazón del Maestro. Y él siempre dijo: yo soy el discípulo amado. Pedro, por una parte, él decía: Señor, yo te amo. Jesús le tenía que preguntar, y le preguntó varias veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y le tuvo que decir, porque Jesús le estaba diciendo: ¿sabes, en otras palabras, Pedro, que yo te amo? La palabra dice que nosotros le amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Antes de que tú puedas decir Dios te amo, tú tienes que tener una revelación de cuánto Él te ama, porque Él nos amó primero. La cita que dice es 1 Juan 4:19, y vamos, si la pones: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabes? Jesús le preguntaba a Pedro: ¿me amas? En otras palabras: Pedro, ¿tú sabes cuánto yo te amo?
Porque tú no me puedes amar a mí si tú no entiendes cuánto yo te amo. Juan decía, yo soy el discípulo amado. Yo soy quien Jesús ama. Él reconocía el amor de Dios. Y el amor echa fuera el temor. Fíjate, Jesús estaba con sus discípulos en el día que lo arrestaron. Jesús le había dicho a ellos, me van a arrestar, voy a ser llevado, me van a crucificar. Y Pedro decía, no, maestro, no lo voy a permitir. Y aparte, él dijo, todos, les dijo Jesús, se van a ir, se van a dispersar. Y le dijo Pedro, no, yo no te dejo, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo y no voy a permitir. Juan nunca decía nada. Juan estaba confiando siempre en el amor de Dios por él. Cuando estaban en la mesa y Juan recargado en el pecho de Cristo, Pedro estaba, ¿quién es el que te va a traicionar, maestro? ¿Quién es? Mientras Juan simplemente descansaba y decía, yo soy el que ama el maestro. Yo soy el discípulo amado. Y sabes, en el día cuando prenden a Jesús y lo llevan, todos corrieron. El único que se quedó fue Juan. Porque el amor echa fuera el temor. El único que estuvo presente hasta todo el Vía Crucis, aún en la crucifixión, estaba Juan. Juan fue el único valiente, porque el perfecto amor echa fuera el temor, que estuvo ahí. Y el maestro le dijo, Juan, ahí está mi madre, cuida de ella, de María. Ahí estuvo Juan todo el tiempo. Juan, dicen que no hallaban qué hacer con él. Fue el discípulo que más años vivió. Vivió muchísimos años. El temor te va a quitar años de vida. La preocupación te puede quitar años de vida. Pero cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, cuando tú confías en Dios, tú vas a tener paz y salud, y todo lo que está alrededor tuyo va a tener vida. El perfecto amor echa fuera el temor. Y sabes, no hallaban qué hacer con Juan. Dicen unos libros afuera de la Biblia que un día lo quisieron matar, pero que no se moría. Dicen que una vez lo metieron en aceite y salió y no se achicharró. Ahí va Juan y dicen, hombre, llévatelo a una isla. Lo entregaron y lo llevaron a la isla de Patmos. Ahí lo dejaron olvidado. Decían que era impresionante, que Juan, simplemente decían algunos, nunca va a morir. Juan vivió más que todos los demás. A Juan se le dio la revelación del Apocalipsis y Juan decía, yo soy el discípulo que ama al Señor. Amén. ¿Cuánto tú crees que Dios te ama a ti? Sabes, Él entregó a su Hijo por ti. Tú eres la razón del pensamiento de Dios. Dios todos los días piensa en ti. Dice la palabra que aún tus cabellos están contados por Él. Dice Dios que Él está contigo, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, que su amor y su fidelidad es para siempre. ¿Qué tanto estás tú consciente cuánto Dios te ama? ¿Sabes? No podemos decir, Dios, es que yo te amo. Necesitamos primero aceptar cuánto Él te ama a ti. Cuando tú entiendes, cuando tú vives, experimentas ese amor de Dios por ti, eso te va a transformar y te va a dar una seguridad en tu vida. ¿Sabes? No te vas a enfermar. ¿Sabes? Cualquier situación que enfrentes, cualquier dificultad, tú dices, Señor, yo confío en tu amor. Tú no me dejas, tú no me desamparas. Dice en la palabra que no nos afanemos por qué hemos de comer o qué hemos de vestir, que Él tiene cuidado de nosotros. Sabes, cuando tenemos a Cristo con nosotros, tenemos todo. Amén. Todo. Podemos descansar en Él. Él nos asegura el descanso. Él nos asegura en que nosotros podemos descansar y confiar.
Eso no quiere decir que tú no vas a hacer lo que tienes que hacer a diario, pero todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que esforzar, lo debes de hacer desde la perspectiva de confiar en Dios, desde la perspectiva, Señor, yo confío, yo no puedo. Yo le digo al Señor, yo no puedo, Señor, pero tú en mí sí. Tú lo puedes hacer a través de mí. Puedes confiar hoy en el Señor. Puedes confiar en su amor por ti. Amén. Amén. Mira, no temas. Dios el Todopoderoso está contigo. El que hizo el cielo y la tierra, el universo, Él está contigo. Isaías 41:13 nos dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de mi mano derecha. ¿Sabes? Dice la palabra que el universo entero lo sostiene el Señor con su mano. El universo. Ese es el tamaño de Dios que tenemos. Ese es el tamaño de Dios que te dice, no temas. Podrías confiar hoy en Él. Podrías voltear y decir, Señor, tú eres más grande de lo que yo puedo imaginar. Tú eres mayor, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. De conocerlo a Él. Decía Pablo que Él dejó todo por conocerlo a Él. Y de conocer su amor. ¿Sabes? Tú estás aquí en la tierra con un propósito. Tú tienes una misión que cumplir. Te dice el Señor, no te fíes de tu propia prudencia, no camines por tus caminos. Estarás dispuesto a confiar en Dios y decir, Señor, yo quiero cumplir tus caminos, yo quiero cumplir tu propósito en mi vida, para lo cual yo estoy aquí en esta tierra. Sabes, no hay lugar de mayor placer y más gozo que ese, el estar caminando con Dios, el estar caminando con Él, de estar seguro que tú estás caminando en su propósito. El enemigo va a querer desviarte todo el tiempo. El enemigo, el diablo te dice, pon los ojos en el mundo, pon los ojos en esto, pon los ojos en el dinero. Él quiere desviarte. Y que todo lo que tú desees esté en este mundo. Pero las cosas de este mundo no son eternas. Lo que está en este mundo es pasajero. Esto se desgasta. Hay que poner nuestros ojos en lo eterno. Ayer platicando con mi hermana, le decía, es que ¿qué buscas? Porque los del mundo buscan las cosas del mundo. Los del mundo buscan lo que está aquí en este mundo. ¿Y qué es eso? Los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida. Los deseos, lo que yo quiero esto, yo quiero aquello. Dios sabe que quieres muchas cosas. Dios te quiere dar mejor. Pero no te pongas a enfocarte en las cosas de este mundo. Pon tu confianza y pon tus ojos en Dios. Él te quiere dar mejor. Él te va a dar de lo que en realidad sacia. Él te va a dar de lo que da paz en verdad, de lo que va a darte gozo a tu vida. Tu gozo, tu paz está en Cristo Jesús y ya te fue dado. No trates de encontrarlo en otro lado. No lo vas a hallar, solamente está en Él. Comienza a vivir esa vida eterna. Comienza a vivir en conocerlo a Él día a día, confiando en Él. Necesitamos practicar a diario, todos los días, confiar en Dios. Esto no es algo que digo, ay, es que ya hoy o le confié esto. No, diariamente tenemos que practicar. No esperar a que llegue una crisis, a decir, bueno, ya estoy en un problema, ahora sí, ay Señor, como dicen algunos, voy a ir a la iglesia, ya traigo el agua hasta acá, o ya no hay remedio, o ya lo eché. No dejes a Dios como tu última instancia, que digas, es que ya le hice la lucha, ya lo traté de resolver así, ya lo traté de resolver así. Tal vez te estás pasando por dificultad, es muy probable, todos pasamos por dificultades. Así es este mundo caído, vamos a pasar por dificultades. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esas dificultades? Confiando en Dios. ¿Pondremos a Dios en primer lugar? ¿O dices tú, no, Dios es último? Cuando ya no me funcionó, lo que yo controlo, lo que yo sé, lo que yo puedo, lo que mi dinero, aleluya, Dios, dinero, tú me suples. No.
¿Sabes qué? No puedes tener dos señores, no puedes servir, no puedes tener dioses. O tienes a Dios o tienes al dinero. O tienes en ti tu confianza, dices, mi confianza soy yo. Y cuando tú dices, ya no, ya llegué al final, ya no puedo más, ahora sí, última instancia, a ver si Dios funciona. Y llegas a Dios y lo pones por último. Déjame decirte, Dios no quiere ser último. Dios quiere ser primero y no hay otro lugar. Primero y no hay otro lugar. ¿En quién decides confiar hoy? Bendito el varón que confía en el Señor. Aquel en cuya confianza, su esperanza es Jehová. ¿En quién decides confiar hoy? Mira, casi toda la vida cristiana se trata de poner nuestra confianza en Dios. Casi todo nuestro caminar en esta vida y en este peregrinar es caminar confiando en Dios. ¿En quién decides tú hoy poner tu confianza? ¿En quién descansas? ¿En quién esperas? Aleluya. Fíjate, nunca pienses que tú lo puedas hacer por ti mismo. No digas, yo lo puedo hacer, yo lo voy a solucionar. Déjame ver mis fuerzas, yo me encargo, yo puedo. El rey David fue un hombre que tuvo grandes batallas. En ocasiones él iba y peleaba con 100, 200 hombres contra 1000 y 2000. Dios le dio batallas tremendas al rey David. Y decía el rey David, yo confío en el Señor, Él nos da la victoria. Y dice que salía el rey confiado, aún con pocos hombres. Y le decían, oye, ¿no ves que vas contra miles? Y dice la palabra que él con sus cientos hacía huir miles. Los miles a la derecha y los miles a la izquierda, por diferentes caminos. Dios le dio grandes victorias. Pero un día el rey David se le ocurre en su esplendor y su grandeza decir, mira nada más, me voy a gozar en mi grandeza, me voy a gozar en mi poder. Háganme un censo y cuéntenme cuántos varones de guerra, cuántos que puedan levantar espada hay en Israel. Y él se gozó y su confianza estuvo en su fuerza y no en el Señor. El Señor viene por medio del profeta y le dice, David, acabas de cometer el peor error de tu vida. ¿Sabes? Eso le costó al rey David. Miles de personas murieron. Miles de personas del pueblo de Israel murieron a causa de que David quiso gozarse en su fuerza y no en el Señor. ¿Sabes? Dios considera la incredulidad como un asunto muy serio. Dios considera la incredulidad, de hecho, como el asunto más serio. Por eso el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra del descanso, a la tierra prometida. Irritaron al Dios de Israel. Dice que por falta de la incredulidad no pudieron entrar. ¿Sabes? Dice en Hebreos 11:6, la semana pasada dije 11:1, que es la definición de fe. 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes que los que agradaron a Dios fue por medio de la fe? Decide hoy confiar en el Señor. Mira, tal vez dices, es que esto es demasiado grande, es que tú no entiendes. ¿Sabes qué? Dios es mucho más grande que cualquiera de los problemas que enfrentes. Decide confiar en Él. Él es el Dios de lo imposible. De hecho, he visto que lo más feo, lo más difícil, lo más terrible son sus especialidades. Lo fácil para Dios es cuando las cosas están acabadas. ¿Sabes qué? Cuando no hay solución, cuando dices esto ya se murió, esto ya se acabó. ¿Sabes qué? Ponlo delante de Dios y ve la manifestación. Para que le des la gloria a Él. Él quiere que tú le des la gloria. Él quiere que tú le des la gloria. Que te acuerdes cuando pase ese sufrimiento, cuando se termine el dolor y le digas, gloria a ti, Señor.
Él quiere que le demos la gloria a Él. Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Esfuérzate por descansar. Sabes, muchas veces piensan, y yo así creía de la fe, y decía, bueno, es que tengo que creer, y tengo que creer, y así viví mucho tiempo. Decía, no, es que así dice la palabra, tengo que creer, y amén, y hasta repetía las citas con más fuerza, a ver si ya gritándole o hablándole con mucha valentía funcionaba, y me esforzaba y decía, es que tengo que creer y tengo que creer. Y sabes qué, la fe no se trata de que te esfuerces por creer. La fe se trata porque te esfuerces en descansar, en decir, Señor, en ti confío, lo pongo en tus manos y descanso. La fe se trata de sentarte, de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, reinando con Él y decir, Señor, lo pongo en tus manos. Yo hago lo que tengo que hacer, me esfuerzo, dame sabiduría para hacer las cosas correctamente, lo que tú quieres que yo haga. Cuando enfrentes en una situación, tienes el Espíritu Santo para que te guíe, para que te enseñe y decirle, ¿qué hago? Guíame. Pero ¿sabes qué? Confía en Dios, descansa. La fe descansa. Amén. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Marcos 11, del 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjate, y dice le será. No está diciendo te es. Tú crees, pero va a ser hecho. Tiene un tiempo, hay que esperar. Aquí Jesús les había dicho, porque habían visto sus discípulos que cuando iban por un camino, Jesús vio una higuera y quiso ir y cortar higos, pero vio que la higuera no tenía. Ahora, se suponía, porque así es, que cuando la higuera tiene hojas, quiere decir que tiene fruto. Esa es una señal de que hay fruto. Pero la higuera esta, aunque presumía y alardeaba, no tenía fruto. Y Jesús le dijo, nunca más nadie coma de ti. Y se fueron. Aparentemente no sucedió nada. Cuando regresan de la ciudad donde habían estado y pasan por el camino y llegan donde está la higuera, y ve los discípulos y ve Pedro y dice, wow, la higuera estaba seca completamente y de raíz. Y dicen, maestro, la higuera está seca. Y les dijo, tened fe en Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús le dijo, nunca más vuelva a comer fruto de ti, aparentemente no pasó nada, pero en la raíz comenzó, hasta que se manifestó por completo. Se manifestó por completo. Muchas cosas así son. Tenemos que esperar. Tu fe está funcionando. No dudes, no retrocedas. No hay camino atrás. No seas como la onda del mar que va y viene. El que es así dice, no espere recibir nada del Señor. Cree y espera. Cree y espera. Dale gracias a Dios. ¿Sabes? La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Tú y yo tenemos que vivir por fe. Esa es nuestra manera de vivir. Eso es nuestra forma. No por vista. No por vista. ¿Sabes? Para mí fue fácil entender el concepto de creer en lo que no veo, en llamarle a las cosas que no son como si fuesen.
En alguna manera para mí fue fácil entenderlo. Yo soy piloto aviador y vuelo por instrumentos. Cuando es vuelo por instrumentos es que vuelo sin ver absolutamente nada afuera. Hay veces está muy nublado, hay neblina, hay nubes, hay lluvia, y volamos adentro de las nubes y tenemos que llegar a nuestro destino. Tenemos que llegar. Muchas veces llegaba a lugares donde hay sistemas con los cuales en el aeropuerto me puedo guiar en el avión, y salías 30 metros de altura, 150 metros de altura de la pista, ya encima, a una velocidad de 200 kilómetros por hora para aterrizar, y ya tienes la pista enfrente cuando salía. En algunas ocasiones no llegaba al mínimo y no llegaba a ver la pista, y tenía que salir otra vez arriba y hacer otro intento. Y aprendí con el vuelo por instrumentos algo que todos los pilotos lo sabemos: que no nos podemos guiar por lo que sentimos, que no nos podemos guiar por lo que percibimos con nuestros sentidos. Y eso lo entendí y me ayudó para entender la palabra de Dios. Si yo me guiara en el avión, cuando vuelo adentro de instrumentos, por lo que yo percibo, por lo que yo siento, me llevaría directamente a la muerte, me llevaría directamente al desastre. Lo que yo tengo que hacer cuando estoy en esas circunstancias es voltear y ver, leer mi panel de instrumentos. ¿Qué me dice cada indicador? ¿Qué me dice cómo voy? ¿Estoy bajando? ¿Estoy subiendo? Cuando no hay referencia a tu alrededor, sucede algo que pasa. Tienes desorientación espacial. Comienzo a virar yo a la izquierda y yo estoy viendo que estoy virando a la izquierda. Mi cuerpo me dice: estás dándole a la derecha, está mal, estás bajando. Y yo digo: no, estoy a la derecha y estoy subiendo. Yo tengo que hacer lo contrario a lo que yo siento. Tengo que confiar en algo, y me enseñaron en la escuela de aviación, y cuando vuelas un avión de instrumentos, a confiar en lo que dice, en lo que leo en el panel de mis instrumentos. Si yo hiciera lo que siento, eso me mandaría directamente a la catástrofe. Y es de la misma manera entendí: yo no me puedo guiar por lo que siento. Mira, tus sentimientos, tus pensamientos te pueden llevar a un lugar donde tú no quieres estar. Dice la palabra, y con esto voy a terminar. Dice: no te fíes. Proverbio 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, es fácil que tus emociones te lleven donde tú no quieres ir, tus sentimientos. Entonces tus pensamientos comienzan a enfocarte de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú sientes. Y no podemos caminar por vista. Dice la palabra que caminemos por fe. Que volgamos a la palabra de Dios y veamos qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice con respecto a esta situación? El doctor te dice: va a morir, y la palabra dice: no morirá, sino que declarará, sino que vivirá y declarará la gloria de su Dios. Tienes que usar la palabra, tienes que activar la palabra. Si viene enfermedad contra ti, ¿qué le vas a decir? La palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, el que está contigo, que el que está en el mundo. Decía Kenneth Hagin, un maestro de fe, un hombre tremendo. Dice que una vez el enemigo vino y quiso poner una enfermedad en él, una enfermedad. Y le dijo: diablo, tú sabes que tú no puedes ponerme esa enfermedad a mí. Tú sabes que no puedes ponerme esa enfermedad a mí, porque mayor es el que vive en mí, el que está en mí, que tú.
Cuando vienen situaciones a tu vida, no esperes. Comienza a ver quién es el que está contigo, quién vive en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Podrías confiar en cuando viene la situación, cuando el enemigo viene a tocar y a ponerte pánico. Y el enemigo quiere que tú caigas en pánico, que tú tengas temor, que te inunde el temor. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero dile al enemigo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mantén tu paz confiando en Dios. El enemigo quiere quitarte la paz. Él quiere infundir temor en tu vida. Pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Sabes? Un día golpearon al apóstol Pablo. Bueno, muchas veces. Decía que él tenía las marcas de Cristo en él. Pero en una ocasión lo aprenden, lo llevan los romanos y lo llevan atado, encadenado, y lo llevan para darle azotes. Y le dice el apóstol Pablo a los romanos, les dice: ¿les es lícito o tienen el derecho de golpear a un ciudadano romano? Y dice que cuando oyeron eso se asustaron, dijeron: ¿qué? ¿Eres ciudadano romano? Dice: sí. Dicen que trajeron al jefe de la guardia y dijeron: oye, lo tenemos encadenado, lo trajimos y todo, y él es ciudadano romano. Y llega: es cierto, dijo el jefe, el centurión, dijo: ¿es cierto que tú eres ciudadano de Roma? Si a mí esa ciudadanía, le dijo el soldado, me costó mucho dinero tenerla. Dijo Pablo: sí, pero la mía es de nacimiento. Y dice que tenían miedo, decían: hey, espérame, ¿estás bien? A ver, quítenle las cadenitas. A ver, no, es ciudadano romano. ¿Sabes? Nosotros nacimos de nacimiento en Cristo y somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Amén. Le podrías decir al diablo: diablo, tú no puedes poner tus manos sobre mí. Quita tus manos. Y decirle y aprenderte la cita: que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, que tú perteneces y tu ciudadanía es el cielo. Y decirle: diablo, quita tus manos de mí. Yo soy ciudadano del cielo. ¿Podrías creerlo? ¿Podrías usar la palabra? ¿Podrías usar lo que Dios nos dejó, la herencia y las verdades de su palabra, y decirle al diablo: quítate? Mira, tal vez digas: pastor, es que yo soy solamente un humano más. No, tú no eres un humano más. Tú eres un superhumano. Tú tienes al Espíritu Santo en ti. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes el poder de resurrección en ti. ¿Sabes? Decide: voy a creerte, Señor. Decide cómo vas a querer vivir tu vida. En lo natural, como todos, o tomar de lo que ya te fue dado en Cristo y comenzar a reinar con Él. Decir: Señor, como dice tu palabra, aún cosas mayores. Aún cosas mayores. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Benditos son los que confían en el Señor, aquellos cuya confianza, esperanza y confianza es el Señor.
empieza a vencer. Aleluya. ¿Sabes? Todo esto se trata de decidir. Decido tomar, decido vivir, decido creer, decido, Señor, que tú eres mi confianza, tú eres mi fuente. ¿Sabes? Tú y yo nunca vamos a perder. Ya fuimos hechos más que vencedores. No importa por lo que estés pasando. Es más, no importa cómo se desenlace en lo que tú estés viviendo. No importa. Aún, ¿sabes qué? No importa, como Esteban fue apedrado testificando de Cristo y murió, y dice que él vio los cielos abiertos y vio a Cristo y al Padre y les dijo: Señor, no tomes en cuenta sus pecados, no saben lo que hacen. Mira, no importa, tú ya venciste. No importa qué pase, no importa cómo suceda, qué desenlace, este mundo es pasajero. No importa, tú ya venciste. Tú ya eres más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Señor, haznos meditar, Señor, esta palabra. Que podamos entender, Señor, tu amor. Que podamos entender la herencia. Que podamos entender las riquezas que nos fueron entregadas. Todo aquello que fue disponible para nosotros. Que podamos, Señor, caminar contigo, cumplir el propósito por el cual fuimos llamados en ti.